La pandemia ha acelerado la crisis planetaria. La amenaza a la vida se expande, evidenciando políticas destructivas que llevan muchos años. Sin embargo, queremos señalar que hoy es la deuda la verdadera plaga que afecta a millones de personas en todo el mundo y en especial a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. La deuda expresa un momento de gran concentración del capital y de su salto hacia adelante. Aún en la pandemia, en medio de la suspensión de la mayoría de las actividades del capital financiero, no se detuvo. El endeudamiento de los hogares, que ya se venía observando durante los últimos años, se diversificó e incrementó frente a la emergencia del COVID-19, ya que las deudas no bancarias por alimentos, medicamentos, alquileres y servicios de luz, agua y gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, con mujeres a cargo de niñez, convirtiendo el endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género. El capitalismo hoy busca, como lo ha hecho desde sus inicios, reproducir nuevos cercamientos sobre la comida y la salud, y empresas como Amazon están dispuestas a cerrar el cerco, abalanceándose sobre los circuitos de la distribución de logística y de datos. A esto se suma la máquina financiera sobre el suelo y las viviendas. El aumento del costo de los alquileres va en paralelo a una valorización urbana empujada por dinámicas expulsivas gracias a la especulación inmobiliaria. No solo el costo de un alquiler se vuelve equivalente a un salario en el caso de tenerlo, sino que con la pandemia tomar una deuda para pagar el alquiler se ha convertido en una forma salvaje para evitar momentáneamente los desalojos. La deuda funciona como la máquina más grande de acumulación de riqueza para el capitalismo actual y simultáneamente como una forma de control social. La deuda es una herramienta política del capital para explorar y confiscar la vitalidad social y determinar el tiempo futuro. Queremos decir que la financialización no es un proceso que se despliega en sí mismo, sino que responde, lee y captura un deseo de autonomía de las luchas, expresión en los distintos ciclos de organización. Así, la invasión de las financieras en la reproducción social, que se dirige especialmente a las economías feminizadas, responde a la disputa feminista por el reconocimiento de las tareas históricamente devaluadas, mal pagadas e invisibilizadas, y a un deseo de autonomía económica. De esta manera, el endeudamiento doméstico masivo de los últimos años es una respuesta a un protagonismo político feminista en los distintos ámbitos laborales, sindicales y territoriales. Se trata de un modo particular de normalización que busca limitar y contener el desafío hacia los mandatos de género en las tareas de reproducción social y a los costos de la crisis. En esta línea deben leerse las propuestas de convertir a las jefas del hogar, a las trabajadoras precarizadas y a las desempleadas en empresarias de sí mismas y o emprendedoras a través del endeudamiento. Y para otro sector social, lo que vemos son propuestas de endeudamiento en la banca de mujeres. Una línea de algunos bancos identifican como traducción del deseo, de cambio en deseo de crédito, las mujeres entendidas como naturales, emprendedoras, deudoras, responsables y consumidoras compulsivas, según segmentaciones de clase, aparecen así codificadas por la lengua de las finanzas. Durante la pandemia, el incremento del trabajo de reproducción ha sido brutal, desde hacerse cargo de la escolaridad de los niños al interior de los hogares hasta de los cuidados, pasando por mayores existencias de limpieza y de teletrabajo. Ese incremento de trabajo reproductivo, paradójicamente, ha generado más deuda. El trabajo no reconocido en los hogares se traduce en una desigualdad de ingresos, que a la vez se transforma en un engranaje de endeudamientos. En esta situación, además produce una relación directa con el crecimiento de las economías ilegales como oferentes de empleo en situaciones de alta vulnerabilidad y por tanto contribuye al incremento de las violencias. Llamamos a este proceso colonización financiera de la reproducción social, ya que sitúa como territorio de conquista a las poblaciones
más empobrecidas y precarizadas, y las hace dependientes de la deuda para su economía cotidiana. Cuando la relación de la deuda se derrama hacia abajo, se difunden los efectos de la deuda tomada por los estados a modo de cascadas. Es decir, los despojos y privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos, que pasan a acceder a bienes y servicios a través de la mediación de la deuda. Esto tiene el efecto tanto de modificar las relaciones entre ingreso y deuda, como también entre deuda y acceso a derechos. El propósito es convertir la vida en una suma de deudas, la que pagamos por nuestros países y la que pagamos personalmente. El capital y las ofensivas patronales y financieras en las que se expresa busca aprovechar la situación de crisis para reconfigurar las formas de trabajo, los modos de consumo, los parámetros de ingreso y las relaciones sexogenéricas. Más concretamente, podemos pensar que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción social. Esto incluye a los hogares, pero también a los trabajos reproductivos que se hacen más allá de los muros de la vivienda. Así como mencionábamos anteriormente, el endeudamiento es una respuesta a una consecuencia específica de luchas. Lo es también como un mecanismo de explotación del trabajo y de extracción de tiempo de vida. Podemos hablar de un extractivismo financiero en la medida que, ampliando la noción de extractivismo, queremos evidenciar las formas de extracción de valor que practica la deuda y así necesitar de la mediación salarial, pero operando sobre las formas múltiples, heterogéneas de la fuerza de trabajo contemporánea. Pero queremos además visibilizar de modo concreto de qué tiempo y de qué trabajo se nutre la deuda, quiénes son las que se endeudan y qué mandatos de géneros de fuerza la obligación financiera. No es casual, creemos que es desde el movimiento feminista que se vienen impulsando acciones contra la deuda. Hay ahí una batalla por la desapropiación y liberación del tiempo para nosotros, contra la explotación financiera y la desvalorización de los trabajos feminizados. Es necesario decir ya basta, frente a la riqueza desmedida, tenemos que poner fin a las nuevas formas de esclavitud por deuda y la servidumbre involuntaria a la que se somete el capital financiero. La obligación de la deuda, el mandato que hace que no se nos quede otra opción que endeudarnos para vivir, demuestra que la deuda funciona como herramienta productiva. Nos pone a trabajar, nos obliga a trabajar, más nos lleva a tener que vender nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Propone como horizonte que paguemos hasta morir, quiere comandar nuestro esfuerzo por décadas y prolongarse por generaciones. Deudas para toda la vida, alimentadas como obligación gracias al sentimiento de culpa que nos habla de nuestra responsabilidad como deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras exigencias frente a la falta de servicios públicos. La deuda vampiriza nuestra vida, nuestra energía vital. Existe una historia de movimientos contra la deuda. Hay un archivo práctico no pago cuando decimos que vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Cuando decimos que no debemos, no pagamos. Cuando decimos Strict Day, huelga al golpe, a la deuda. Cuando decimos que somos nosotras contra la deuda, hacemos voz colectiva de un reclamo, de una desobediencia concreta. Jayay a las mujeres desendeudadas. Imaynalla Casanquichis, Llactamasis, Alinjamuy, Cay, Mozohuata, Nación Marica Callejera, Llactamanta, El Alto, Llactamanta, Bolivia Suyupa, Tucuy, Jehuarruna Nispa, Carimacho Runa Nispa, Trabas Runa Nispa, Napayana y Abrazana y Tía. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año de Nación Marica Callejera desde la ciudad de El Alto. Nos encontramos en la Plaza de la Luna
donde anteriormente eran los juzgados de la ciudad del Alto. Este ejercicio de Nación Marica Callejera, de toma política del espacio público, de resignificación del espacio público, de transformación de los espacios para situar las discusiones en torno a las sexualidades, los géneros, los feminismos en la ciudad del Alto. Estamos en una jornada bastante especial porque es el primer programa de esta gestión. Tenemos que saludar a todos los mamitos, a todos los marulos, a todos los chizos, a todas las orcochis, las tortilleras, las marimachas, a todas las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Estamos en la Plaza de la Luna y nos encontramos con una invitada especial justamente para discutir, para reflexionar sobre las movilizaciones del 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Bolivia y en todo el mundo y en la ciudad del Alto. Nos encontramos con Pilar Apaza. Pilar es una compañera feminista alteña, es librera, es comunicadora social y también es comerciante e integrante de la articulación de mujeres feministas pluridiversas de la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Pilar, bienvenida a Nación Marica Callejera. Muchas gracias por invitarnos. Qué interesante que toquemos este tema. Muy agradecida por el privilegio de estar en este programa que tiene las referencias muy buenas de tomar el espacio público, que es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? De conocernos que el espacio público es nuestro y lo tenemos que evitar y lo tenemos que todo el tiempo posible demostrar que es nuestro espacio y cuidar también. Pilar, justamente quiero abrir con esta reflexión que tú planteas ahora, ¿no? Anteriormente los juzgados, ¿no?, y todo el aparato de justicia estaban en esta locación, ¿no? Ahora están en el cruce Viacha, ¿no? Están más abajo. Sin embargo, ¿qué significa para ti ocupar el espacio público con las reflexiones feministas que hoy traemos, entendiendo que el espacio público es un espacio de violencia también contra el cuerpo de las mujeres? Y más los juzgados, ¿no? Los juzgados son la institución donde, el lugar físico donde oprime y violenta más a la mujer, ¿no? Hay cuántas mujeres que han tenido N de procesos, ¿no? Para empezar, para conseguir una asistencia familiar, para lograr un divorcio, para lograr que le den de tu casa, porque hay varios que les han despojado de sus casas por ser el hecho de ser mujeres, en el tema de herencia, ¿no? Me refiero. Y es un espacio donde ha sido muy violentado el cuerpo de la mujer, ¿no? El cuerpo de las mujeres. Y tomar este espacio físico nosotros ahora y poder decirles a las mujeres que sabemos que hemos sufrido en ese lugar y por eso también nos estamos sentando aquí, ¿no? Demostrar que este espacio que ha sido de tanta violencia también puede ser un espacio donde podemos reflexionar y analizar lo que nos está sucediendo. Muy bien, Pilar, te agradecemos nuevamente y te damos la bienvenida, por supuesto, a este espacio de Nación Marica Callejera. Lo que queremos hacer, Pilar, el día de hoy y justamente mirando, ¿no?, el 8M que se viene la siguiente semana, es reflexionar sobre la sujeta feminista alteña, ¿no? ¿Quién es la sujeta feminista alteña? Tal vez podemos empezar contigo, ¿no? ¿Cuál es tu origen, ¿no? Si tu familia ha hecho la migración campo-ciudad, ¿no? Si te reconoces como parte integrante de alguna comunidad indígena. A ver, yo soy migrante de segunda generación. Mi mamá ha migrado de la mina. Yo soy la última hija que ha nacido en el centro minero de Cotquiri. Mi mamá en el 93 se ha mudado a La Paz y desde ahí no ha vuelto a su tierra, ¿no? Mi mamá es hija de Cochala y de Orureña. Y es una mezcla de eso, ¿no? Yo, como siempre, cuando me preguntan si tienes algún pueblo, no tengo pueblo. O sea, y yo creo que como yo hay varias compañeras que ya no tienen tierra, ¿no? Hasta eso nos ha quitado el capitalismo. No tenemos tierra, no tenemos campo. Y mi mamá es una mamá de 10 hijos, yo soy la número 7 y como todas las salteñas yo creo que igual que mi mamá, que es el reflejo, digamos, de todas las mujeres, la construcción de todas las mujeres, de las mamás, lo que construyen en sus hijas, ¿no? Son de todo, o sea, por eso cuando me preguntabas cómo te podría presentar, no sé a qué darle más valor, a qué quitarle más valor. Yo he sido
He sido trabajadora desde que tengo uso de razón, toda la vida he trabajado, ¿no? Sé cocinar, soy cocinera, soy comerciante, soy vendedora ambulante cuando lo tengo que ser, he ido a la universidad, he sido dirigente en la universidad, he sido madre soltera, he sido madre también de mis hermanos menores porque te toca la maternidad sin parir, te toca la maternidad. Y creo que igual me va a tocar ser mamá cuando mi mamá y mi papá sean más mayores, los voy a tener que cuidar, voy a tener que maternarles también. Soy todo eso, ¿no? Soy mujer también, ¿no? Sin quitar el hecho, porque a ratos la economía, este sistema capitalista te quita y te hace olvidar el hecho de que eres mujer, que puedes sentir, que tienes tus sueños y que tienes tu pensamiento de cómo ves la vida, ¿no? Creo que soy un conjunto de todas esas cosas. Ahora, esta memoria de la clase trabajadora de donde tú vienes, ¿no? Que muchas veces también tú crees que genera una suerte de conciencia de clase en ti, en la colectividad en la que militas, ¿no? En la articulación misma de las mujeres feministas acá en el Alto. ¿Hay conciencia de clase, memoria de clase trabajadora en los feminismos salteños? Yo creo que sí, porque estamos conscientes, por lo menos en el grupo que yo estoy militando con las compañeras, o sea, tratamos de analizar que por qué estamos luchando, ¿no? Las diferencias de las clases sociales también, porque no tenemos los mismos privilegios que otras mujeres, pero aún así yo me considero privilegiada, ¿no? Porque sé que hay compañeras que están en una situación más precaria, en una situación, recordando nomás, yo hace cuando tenía 10 años, 8 años, o sea, me pongo a ponerle a mi mamá a mi delante, en qué situación ella estaba. Por eso me considero privilegiada yo, ¿no? Porque mi mamá ha sufrido el hecho de que la sociedad te tilde si te separas, por eso no se separó, ¿no? Y es de esos matrimonios que ya tienen 50 años, aguantando todos los machismos, aguantando toda la violencia patriarcal en sus cuerpos, en la vida de sus hijas también, pero la sociedad te marca que eres una mujer y tienes que aguantar, pues, ¿no? Como dicen ese dicho, que tienes que aguantar que te golpeen, que tienes que aguantar que te violenten, pero porque si no ya no eres mujer, ¿no? Porque si eres una mujer separada, pierdes tu valor, como si nos pusieran un precio a las mujeres, ¿no? Y por eso pienso que es muy importante reconocer de dónde venimos para saber qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Yo, por ejemplo, el primer consejo que les doy a las compañeras cuando sé que sufren violencia en su pareja, en su familia, andate, sepárate, lo haremos, porque la vida no es, digamos, porque la sociedad te marca algo, tú tengas que caminar ese camino. No, cada uno tenemos que marcar nuestro camino y tenemos que reconocer que esto está mal. Yo reconozco, digamos, estamos en La Ceja, es un espacio que te da un poco de, a mí me da un poco de, digamos, de una, ¿cómo puedo explicar? Una pena tal vez para que la gente entienda, una tristeza, ¿no? Cuando veo a niños, o sea, me reflejo en cómo yo igual estaba en La Ceja con mi mamá, ¿no? La mamá con la guagua cargada, vendiendo unas manzanas en esta curva del CRA, y yo haciendo mi tarea a su lado, y paso por algunas calles y miro que no ha cambiado nada, ¿no? Pasan los años, tú eres más mayor, pero la sociedad, la realidad social de las mujeres sigue siendo la misma. Y cuando te das de cuenta, o sea, no para de doler esa situación, ¿no? Sí. Y es reconocernos también que es una opresión de clase. Y más a nosotras que somos mujeres trabajadoras que, como te he dicho, trabajamos de todo, ¿no? Somos la clase más oprimida. Somos lo último que se tome en cuenta en la sociedad. Ahora, Pilar, tú me planteabas, ¿no?, una reflexión bastante importante, ¿no?, respecto de a quiénes tiene que llegar el feminismo, ¿no? Claro, hay un feminismo, ¿no? La historia del feminismo, las olas del feminismo nos traen muchas escuelas que leen Occidente, ¿no? En La Paz, en el Alto, en La Ceja, ¿no?, en las comunidades hay otra práctica feminista, ¿no? Y tú me planteabas al inicio, claro, queremos llegar, ¿no?, a todas esas mujeres que hoy están en esa práctica feminista, aunque no se reconozcan feministas. ¿Cuán importante es para ti, ¿no?, que ese feminismo lo entienda, ¿no?, la compañera que está vendiendo chicharrón acá, la compañera del kiosco, ¿no?, las compañeras que están en este momento en la plaza?
Es por eso, digamos, que yo me he planteado y nos hemos planteado con algunas compañeras hacer que el feminismo no sea tan académico, porque las compañeras, yo conozco varias compañeras que son muy feministas, pero no se reconocen como feministas porque no saben la teoría académica, pero en práctica día a día luchan por mejorar su condición, luchan porque no por el hecho de ser mujeres las opriman y tratan de cambiar esta sociedad. Por ejemplo, yo igual soy madre de familia, soy delegada de curso, tengo comunicación con las compañeras, con las mamás, ¿no? Hay una cantidad impresionante de mamás solteras que tienen en sus espaldas a sus 2 hijos, que tienen que trabajar para ellos, que tienen que ver el alquiler, que tienen que ver el hogar. O sea, mi interés de mí es que esas compañeras que no han pisado universidad, que no saben el significado de la palabra feminismo, se identifiquen con el movimiento de mujeres en el Alto, ¿no? Porque no es un movimiento solo feminista en el Alto, es un movimiento de mujeres y feministas en el Alto. Porque yo no me reconocía feminista, por ejemplo, en el 2018, y a mí me molestaba que me digan feministas y nos metan a todas en el mismo, porque comienzas a entender el feminismo académicamente mientras te vas formando, pero cuando no tienes esa formación, solo te reconoces tú que quieres cambiar lo que está pasando porque te incomoda, porque hay muchas injusticias y por eso quieres articularte, por eso quieres trabajar en asociación, ¿no? Por ejemplo, yo he estado practicando con las compañeras el hecho de cuidar a las guaguas, cuidarnos nosotras. Nosotras nos hacemos cargo, las mujeres, de llevar al colegio, de recoger del colegio, de darle comida, y no hay un apoyo, no hay un soporte de nadie, ¿no? De la sociedad, ni del municipio, ni del Estado. Entonces, ¿qué nos queda como mujeres? Practicar el feminismo, de cuidarnos entre nosotras, haciendo cosas que nos cuiden a todas, ¿no? Por ejemplo, nosotras nos turnamos para recoger a nuestros hijos. Yo recojo a 3 niños que sé por dónde viven, les dejo en sus rutas. El día que yo no puedo, viene otra mamá, recoge a los niños y les deja en sus casas. O sea, hacer un trabajo de cuidado colectivo. Yo pienso que si no nos organizamos, no vamos a poder cambiar. La organización y la formación son la clave principal, yo pienso, para mejorar todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es a ese público de mujeres que queremos llegar nosotras, a las compañeras que venden como nosotras, a las compañeras que tienen deudas en el banco como nosotras en algún momento lo hemos tenido, o si es también que lo tenemos, porque después de la pandemia nadie ha dicho nada del banco, cómo se han subido los intereses, cómo ha cargado más peso en las espaldas de las mujeres. A ese público es el que quiero llegar, incluso al público de mi mamá, ¿no? Hacerle entender a mi mamá que ella ha sufrido una opresión, ¿no? Que no es normal eso, que si en algún momento tendría que haberse separado, lo debería de haber hecho. O sea, llegar a ese público, que entienda realmente de qué se trata el feminismo, ¿no? Más allá de ponerme la pañoleta y marchar un día. No, sino hacer una construcción colectiva y hacer entender a las compañeras. Nos encontramos en Nación Marica Callejera, este programa de este nuevo año en Nación Marica, en una jornada de reflexión en torno a los feminismos salteños, las compañeras feministas de la ciudad del Alto rumbo al 8M, y estamos reflexionando justamente para entender quién es la sujeta feminista alteña, ¿no? Un feminismo, como nos decía Pilar, que tiene otras opresiones. Nos encontramos justamente con Pilar Apaza, una compañera librera, una comunicadora social, una compañera integrante de la articulación de mujeres y feministas pluridiversas de la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Pilar, en esta pequeña segunda parte, ¿tú puedes identificar algunas diferencias de repente entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz respecto de los feminismos? Hay diferencias, porque no todas somos iguales, ¿verdad? Entendiendo, ¿no?, que hay un tema de género que atraviesa todos los cuerpos de las mujeres, a todas las organizaciones de mujeres y colectivas feministas, ¿no? Pero no todas las opresiones las atraviesa todas, ¿no? Sí, justamente la primera vez que, digamos, hemos tenido contacto yo con algunas compañeras, con las organizaciones de mujeres, en 2018, hemos salido a marchar a La Paz con el letrero que decía: el género nos une y la clase nos separa. Justamente por eso, porque no es lo mismo que una compañera alteña se tome el tiempo el 8 de marzo, se tome 3 horas para asistir a la movilización, que en esas 3 horas genera recursos económicos para subsistir ese día, que una compañera de La Paz que tiene una clase social un poco más elevada, una economía que le pueda sustentar, que se pueda perder todo el día.
no es lo mismo. Hay que diferenciarnos, ¿no? Hay clases sociales que nos dividen, hay privilegios sociales también que nos dividen. Las mujeres, pero sin desmerecer. Yo no quiero desmerecer y generalizar que todas las de La Paz tienen privilegios, ¿no? En La Paz igual hay periferias, hay gente igual, que yo he trabajado muchas veces en La Paz y del Alto, o sea, ves todo tipo de mujeres que hay, pero en nuestra diferencia de nosotras, digamos, del Alto, somos migrantes, la mayoría vivimos alquiler, vivimos sí o sí al día, ¿no? Literalmente vivimos al día. La mayoría trabaja y trabaja de lo que puede, no tiene formación tampoco académica, algunas primaria, algunas bachiller, con suerte unas cuantas pisan la universidad. También hay diferencias siempre de clases, ¿no? Y también que, digamos, teniendo un estatus económico, tienes más acceso a formación. Es más fácil que una compañera de 15, 16 años se reconozca feminista, pero es más difícil que una de 12, de 15 años aquí en el Alto diga, iré a marchar, soy feminista, agarraré mi pañoleta. No, porque las condiciones sociales no te dan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar. Por eso queremos movilizarnos nosotras en el Alto, queremos que las compañeras vean que aquí hay un movimiento de mujeres feministas y se está formando, ¿no? Pienso que todavía no está escrito qué es el feminismo en el Alto, porque estamos en ese proceso de construcción. En el camino de aquí a 10 años o 5 años tal vez vamos a definirnos qué es el feminismo en el Alto, porque no podemos entrabarnos solo en una cosa. Tenemos que organizarnos, hablar, ver qué nos incomodan y cómo formamos nuestro feminismo para reconocernos todas salteñas feministas, ¿no? Pilar, tú vienes justamente de una lucha o una memoria de lucha de la clase trabajadora, ¿no? Me hablas del sector minero, por ejemplo, ¿no? Me hablas de las dirigencias estudiantiles, ¿no? Me hablas del sector de gremiales y comerciantes, ¿no? ¿Cuál es esa relación de los feminismos salteños con la clase trabajadora, con esa clase trabajadora, ¿no? Que está en la calle, que está en este momento en la plaza o que está en una fábrica o que está en la mina, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Está llegando el feminismo a la clase trabajadora, a las mujeres de la clase trabajadora? Es una relación directa, por ejemplo, en mi caso, porque yo soy feminista, pero vendo también en mi puesto. Yo soy feminista, pero también he ido a la universidad. Yo soy feminista, pero también soy mamá, ama de casa y estoy en la casa haciendo las cosas. No por ser feminista dejo de pertenecer a mi sector, ¿no? Claro. Está el feminismo en el Alto, esa va a ser lo bueno y lo nutrido de nuestro feminismo, porque va a salir desde nuestras raíces, ¿no? Desde nuestro pensamiento, no por imposiciones académicas de olas, que está bien para analizarnos históricamente, pero tenemos que ver desde yo siempre he sido de que tenemos que ver desde donde estamos pisando para saber a dónde vamos a caminar. Entonces, el feminismo en el Alto, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer entender a compañeras comerciantes. En este momento estamos en un conflicto porque hemos tenido compañeras que han sufrido violencia de parte sindical gremial, de parte de dirigentes eternizados en los cargos de los sindicatos, que es lo que sufren todos los días todos los sindicatos en el Alto. En el Alto en todo lugar hay feria, en todo lugar se cobra derecho de ambulante, en todo lugar se paga patentes, y eso lo sabe alguien que está dentro de ese sector. No es porque ha leído un libro y sabe que se cobran de esas, no. Por eso te digo que el feminismo va a irse implementando poco a poco, porque las compañeras van a ir viendo la necesidad de unirnos, de hacer luchas conjuntas. Por ejemplo, hay compañeras que están en ese conflicto, que te digo que no te puedo decir más porque no les he pedido permiso para hablar al respecto, pero sí hay una violencia gremial sindical que la estamos queriendo denunciar, que la estamos denunciando en los espacios que nos toca, y también queremos que las compañeras denuncien lo que les está sucediendo, que no es normal, que no hay que normalizar nuestra violencia, que no hay que normalizar que tenemos que aguantarnos todo lo que nos pasa. Pilar, en esa relación que tienes, ¿no? desde la articulación, ¿no? de mujeres feministas pluridiversas, pero también desde tu trabajo de alcance con otras colectividades, otros gremios, ¿cuál es la relación de los feminismos salteños con las comunidades, ¿no? migraciones indígenas, campesinas, agrarias, ¿no? Todas tenemos, digamos, cargamos en nuestras espaldas justamente una memoria de migración de nuestras familias, ¿no? Pero ¿cómo está llegando el feminismo a esas compañeras que hoy están haciendo la migración campo-ciudad? Primero es muy difícil hacer, porque el hecho de que tú te mudes a un lugar todo nuevo, siempre tienes una desconfianza.
Más cuando aquí en comunidades, cuando emigras en la comunidad, todos se conocen, todo se sabe, y llegas a una ciudad muy grande y hay muchas cosas que te vienen a lanzar y es difícil, digamos, entrar. Yo en lo personal, por ejemplo, no te puedo comentar que he hecho un trabajo con comunidades porque no he estado en ese sector, ¿no? Pero sí he estado con compañeras que han migrado a estudiar aquí y les cuesta, ¿no? Poder comunicarse, incluso porque ellos llevan el aymara bien enraizado, incluso hablan aymara y castellano, lo mezclan, y un poco avergonzante para ellas también es. Hay que tratarlas de sumar. Por ejemplo, en el colegio, el año pasado hemos tenido un conflicto porque la profesora decía que tenía desaymarizar al niño, cuando el niño podrían valorar lo que sabe el niño en aymara para tratar de enseñar a los demás niños. Por ejemplo, es bien dificultoso no saber hablar aymara, ¿no? Más cuando, digamos, yo tengo algunas veces que ir a acompañar a alguna compañera que viene del campo, que tiene algún problema judicial, yo algunas palabras logro entender, pero no puedo, digamos, comunicarme bien con ella. Y eso te quita, ¿no? Te quita el miedo de que te vean hablando. Incluso dicen ahora que ha cambiado eso. No ha cambiado. El año pasado yo he tenido conflictos porque han querido desaymarizar al pobre niño que hablaba bien perfecto aymara, qué hermoso que hablaba aymara, y por el hecho social de que su logro de la profesora era castellanizar, eso. Y yo me molesté, porque el aymara es un idioma muy hermoso, saberlo manejar, saberlo dominar, a mí me parece que es muy importante, y yo admiro harto a las personas que hablan aymara. Mi mamá habla aymara y quechua, y yo le miro hablar y digo, ¿y cómo nos ha prohibido a nosotros hablar, no? Esa es una sí. de las consecuencias de la migración. Sí, y socialmente aquí no podías hablar en aymara, ¿no? Pues yo iba a la mina, a Colquiri, mi abuela vendía chorizos en la puerta de la mina y le hablaban a ella en quechua, y yo entendía algunas palabras en quechua. Mi abuela murió, me vine aquí totalmente ya no ni de vacaciones ya fui a ayudarle, iba en vacaciones y ya no entiendo nada de quechua. Voy a Cochabamba, quiero hablar con las caseras para saber cómo está su situación ahí en Cochabamba. No puedo comunicarme. Entonces, esa diferencia, esa dificultad que tenemos nosotras, digamos, yo como mujer alteña, de poderme hablar con la compañera que llega de alguna provincia y poderle explicar, o sea, son dificultades también, ¿no? Pilar, para cerrar esta primera parte de esta intervención callejera, de este programa en Nación Marica y los feminismos salteños, algo que tú quieras plantear y poner sobre la mesa, ¿no? En relación justamente a esta reflexión sobre los feminismos en la ciudad del Alto. Pienso que las compañeras no le tengan miedo al feminismo, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, en la universidad del 2018, 17, un poco de miedo usar la pañoleta, un poco de miedo hablar de feminismo, por también no saber, ¿no? Pero pienso que hay que organizarnos, hay que definirnos qué queremos, y lo que les puedo recomendar es que vengan, y si tienen miedo, porque siempre te da miedo la primera marcha, hay grupos donde se está compartiendo el post de la marcha, que puedan preguntar. Si no quieren venir solas, también vamos a tener un grupo de amigas que van a ir, todas de varias va a ser su primera marcha y tener nuestra primera experiencia juntas, ¿no? Y les invito a reflexionar, a organizarnos y a no tener miedo de denunciar si vemos alguna injusticia. Tal vez eso es lo que a mí me ha movido ahora, digamos, a poderme expresar, porque no puedo tolerar ver injusticias, ¿no? Y varias compañeras igual ven injusticias, les da rabia, pero no alzan su voz por miedo a la sociedad, por miedo a las represalias, ¿no? Y para perder ese miedo tenemos que estar juntas, unidas y organizadas este 8 de marzo. Queremos agradecerte por este tiempo con Nación Marica Callejera, Pilar. Agradecerte también por estas reflexiones que nos ayudan a entender los feminismos salteños y bueno, todo nuestro respeto para esta lucha que, como tú dices, está haciendo camino en la ciudad del Alto. Gracias por estar en Nación Marica. Para terminar, en el Alto también se marcha Alteñas de Pie. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en la Plaza de la Luna. Anteriormente todo el sistema de justicia, los juzgados estaban en esta locación y estamos reflexionando justamente con compañeras feministas de la ciudad del Alto, con compañeras feministas salteñas sobre la sujeta feminista
Y ahora queremos reflexionar sobre las violencias machistas en la ciudad del Alto y más adelante entender o saber un poco la agenda feminista para este 8M y también en lo que va del año, ¿no? Respecto de las acciones de diferentes colectivas. En esta segunda parte de Nación Marica Callejera, en esta ocupación de territorio, resignificación territorial, nos encontramos ahora con Carla Casas, a quien le queremos dar la bienvenida. Carla es poeta, es cocinera, es pensadora visual, gestora cultural y también es integrante de la colectiva La Casa de las Cholas. Carla, bienvenida a Nación Marica Callejera. Gracias, Edgar, mucho gusto de estar aquí. Bueno, empezamos. Bienvenida nuevamente, Carla, gracias por tu tiempo en esta jornada bastante soleada. Carla, en esta segunda parte queremos un poco reflexionar, ¿no?, sobre las violencias machistas en la ciudad del Alto. ¿Tú crees que hay algunas características particulares de la violencia machista acá en el Alto? Tomando en cuenta muchos factores, ¿no? La migración campo-ciudad, la clase trabajadora de la ciudad del Alto, y entre otras, por ejemplo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la autonomía económica de las mujeres, digamos, de la parte del sector minero, creo que están un poco las compañeras ya más empoderadas, digamos, ¿no? Ya son más autónomas, pero de parte como de las personas que han migrado del campo de la ciudad, no tanto, ¿no? Todavía hay una violencia económica de parte de los hombres, digamos, porque los hombres son los primeros que han migrado, digamos, aquí, ¿no? Entonces pasa y sucede que hay una situación de que la primera generación de hombres, digamos, que ya han nacido en la ciudad, ya son más independientes económicamente y bueno, con las mujeres que recién están llegando, están, digamos, ¿no?, en ese proceso de pagar su derecho de piso aquí en la ciudad y lastimosamente pues necesitan un apoyo, digamos, un capital para empezar y acuden a los bancos, ¿no? Entonces, como acuden a los bancos, tienen que pagar, digamos, esa deuda que han adquirido y eso no les permite, digamos, como avanzar porque todavía tienen que establecer su negocio, digamos, para salir adelante, ¿no? Entonces, me imagino que primero son madres de familia, segundo son también cuidadoras del hogar, y también tienen que cuidar, si no, a sus hermanos pequeños o a una persona enferma, digamos, ¿no? O sea, tienen que hacer doble de trabajo. Entonces, más o menos, esas son las opresiones económicas que tienen más que todo las mujeres aquí en el Alto. Ya. Estas opresiones económicas, ¿no?, de las que las mujeres quieren un poco librarse, claro, ¿no? Hay un ejercicio, la Pilar nos decía, ¿no? Hay un ejercicio feminista, aunque las compañeras no se reconozcan feministas, ¿no? Y lo que tú nos mencionas, Carla, es una de esas prácticas, ¿no? La independencia económica es un modo, ¿no?, de entender que, o también de librarse, ¿no?, o rebelarse al sistema patriarcal que te oprime en el seno familiar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con estas compañeras? ¿Y qué pasa también con los compañeros, ¿no? Porque cuando, a ver, nosotras entendemos que este ejercicio de la migración campo-ciudad, ¿no? Sí. Como que el hombre de repente tiene el control, ¿no? Pero que cuando la compañera quiere iniciar un emprendimiento económico, una venta, un comercio de algo, se revela a ese control del hombre, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Sí, pero es algo bien subjetivo, como que las compañeras no se dan de cuenta, ¿no? Y están manteniendo también a sus parejas. De hecho, estos hombres que supuestamente tienen ese poder económico, esa independencia económica, también dependen de sus parejas femeninas, ¿no?, de las compañeras. Entonces, por ejemplo, yo he visto casos de hombres que se han endeudado con bancos, pero quienes pagan ese banco son sus parejas, digamos, ¿no? Porque, claro, como tienen un negocio independiente, como no dependen, digamos, como de nadie, entonces tienen ellas la posibilidad de pagar incluso la deuda que tienen sus parejas hombres, digamos, ¿no? Entonces, estos compañeros también sufren, digamos, una opresión económica, ¿no? Porque también ellos aspiran a un poder hegemónico, digamos, ¿no? Quieren una posición de poder, quieren la posición de poder más además conocida, digamos, ¿no? Quieren ser alcaldes, quieren ser candidatos, quieren ser jefes, quieren obtener, sí, quieren tener el poder blanco, ¿no? Porque estos son poderes blancos, son horizontes blancos, quieren ser militares, quieren ser jefes, o sea, esos lugares, esas posiciones, solo es de tu oficina y decidir, ¿no? Y que te paguen una buena comisión por esas decisiones que estás tomando, ¿no? Entonces, pues ellos tendrán eso, pero es como si estuvieran al borde del precipicio, ¿no? Si deciden algo mal, se van. Y hay muchos hombres aymaras que han sido, pues, estafados, digamos, ¿no? De esa situación de poder.
entonces se endeudan un montón, o también tienen que mantener su imagen, digamos, por ejemplo los prestes, es una forma aquí en el Alto de mantener una imagen de poder, una imagen de Camiri, digamos, ¿no? Tener tu cholet, y eso requiere todo un movimiento económico, ¿no? Que quiénes son ese colchón y base económica que sostiene, digamos, para que todo esto sea posible, las mujeres salteñas, las mujeres que trabajan en la 16 de julio, las mujeres que trabajan en los kioscos, las mujeres que están los 7 días de la semana trabajando aquí en La Ceja, ¿no? La compañera, la mujer alteña es de repente, claro, el sostén económico también en esas familias, ¿no? Donde el hombre está creando una ficción, ¿no? de poder, una ficción de Camiri, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso es bastante significativo para pensar los feminismos, ¿no? Para replantearnos, digamos, también la forma como estamos enfocando nuestras luchas, ¿no? Porque hay una ficción de hombres que están respaldándose, digamos, en su poder, que no hay tal. Claro, o sea, y ahí también, ¿no? Como para mantener su poder, para que estas mujeres no sean más autónomas de lo que ya pueden ser, digamos, ¿no? Sucede el tema de violencia psicológica, para empezar, ¿no? Que lo que mucho pasa es que los hombres morenos o los hombres del campo, los hombres aymaras cambian porque ya se o sea, se vuelven personas civilizadas, digamos, ¿no? Entonces eligen de repente a la mujer que ha nacido en la ciudad, digamos, ya es segunda generación que ha nacido en la ciudad, o sea, ya no es migrante, sino sus padres son migrantes. Y pues deciden elegir a estas mujeres que ya están más civilizadas, que ya son más blancas, que son señoritas, que son virlochas, digamos, ¿no? Y dejan a sus mujeres con las que se han conocido en el campo, digamos, ¿no? Hay esta violencia de superioridad, digamos, hacia las mujeres, por sus estéticas también, porque las cholas no, digamos, ¿no? A menos que seas Camiri, claro, que tengas tu negocio y todo eso, pero si eres chola de campo, digamos, no te eligen. Y lo mismo pasa, digamos, ¿no? con nosotras las jóvenes, digamos, si no tenemos estudios o no tenemos un negocio, no nos estamos independizando, también nos llegan, digamos, o sea, somos como objetos de selección, digamos, ¿no? ¿Quiénes les van a dar ese sustento de imagen, de poder? Pues van a ser las mujeres blancas, digamos, no vamos a ser las mujeres morenas, ¿no ve? Entonces hay también esa selección y violencia psicológica de los hombres aymaras, digamos, ¿no? Que una mujer más blanca le da una posición de clase, digamos. Eso me parece bastante significativo, ¿no? Y un poco llevándolo a estas reflexiones que plantea María Galindo, ¿no? De Mujeres Creando, cuando los hombres, ¿no? Migrantes aymaras, ¿no? En la parte andina, quechuas también, se desentienden muy fácilmente de las categorías virlocha, chota, chola, ¿no ve? O sea, los hombres no se nombran como cholo, virlocho, choto, o no los nombran o no los categorizan, pero las mujeres sí, ¿no? O sea, hay una chota, hay una virlocha, hay una chola, ¿no? Hay una transforma, o sea, hay categorías de mujeres que han hecho la migración, pero los hombres se desentienden fácilmente y pueden ser entendidos como alteños en su generalidad, digamos, ¿no? Yo creo que no es un espacio súper, digamos, como estudiado o alguien que haya ido, digamos, a ver qué está pasando ahí, porque en realidad deberían de ser ellos mismos quienes, digamos, traen a estos espacios, digamos, como estos significados, digamos, de cómo los separan y cómo utilizan, digamos, un adjetivo para clasificarlos, ¿no? Pero yo creo que sí se utiliza como cholos o en el mismo trabajo, digamos, tú eres más campesino o tú eres más indio, digamos. Yo creo que sí hay una categoría que los selecciona, digamos, ¿no? De quiénes son, quiénes tienen más poder o quiénes no. Preguntarte, Carla, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna relación, ¿no? En este estigma que tiene la ciudad del Alto? Es señalada como una de las ciudades peligrosas, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y algunas zonas con mayor énfasis, digamos, ¿no? ¿Hay alguna relación entre este señalamiento, ¿no? De señalar que esta ciudad es peligrosa e insegura con la violencia machista, psicológica, sexual, feminicidios de las mujeres? Yo creo que sí, el tema de las violaciones, digamos, ¿no? Del acoso, de la trata, yo creo que sí hay un tema, digamos, porque es muy fácil traficar cuerpos si no hay dinero, digamos, ¿no? O sea, es una de las crisis, de hecho, económicas también. O sea, si las mujeres no tienen plata, ¿a qué van a acudir? ¿Qué van a buscar, digamos? ¿Cuáles van a ser sus opciones, digamos, no? Porque también hay mujeres, ¿no? Que roban. ¿Y cuáles son las opciones si no tenemos nada que comer? Porque, o sea, una cosa es buscar poder, como lo hacen en el gobierno, digamos, y otra cosa es no tener que comer y realmente ir a buscar a la calle, digamos, tu supervivencia, ¿no?
ese es el tema de, digamos, de peligrosidad que se le tacha a las cejas siempre, porque eso somos en el Alto, digamos, ¿no? Personas migrantes que vivimos al día, por lo general, yo creo que más del 50% vive al día en el Alto, digamos, ¿no? Ahora, explicándonos justamente, ¿no? estas características de la violencia machista, ¿no? De los hombres en la ciudad del Alto, ¿no? Trayendo lo que tú dices, ¿no? Hay un tema, ¿no? De aspiración permanente al poder y un horizonte blanco, ¿no? En esa aspiración que genera también otras formas de violencia, ¿qué rol juega la religión? ¿No? Porque en el Alto, ¿no? Creo que en el Alto en particular hay mucha presencia, también en La Paz también, ¿no? De iglesias evangélicas, cristianas, ¿no? Que refuerzan de algún modo estas nociones, ¿no? De binarias de hombre-mujer, hombre proveedor, ¿no? Mujer-casa, ¿no? Sí. ¿Qué relación encuentras con la religión y la violencia machista? Como entrelazándolo todo, creo que también hay una ficción de autonomía, digamos, que es un estándar masculino, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, en las compañeras que aspiran a ser monjas, que aspiran a ser militares, digamos, mujeres que quieren ser militares o que quieren ser policías, mujeres que quieren llegar al gobierno, digamos, ¿no? Y esas ficciones no son tan ficciones porque pues ya hemos tenido dos alcaldesas mujeres, digamos, ¿no? Entonces una de ellas es la Eva Copa. La Eva Copa obviamente tiene como estos horizontes, digamos, de derecha, claro, de mantenerse en el poder y va a hacer todo lo posible, ¿no? Y a quienes está llamando es a la iglesia evangélica. Sí. Y es algo tan peligroso porque la iglesia evangélica ha avanzado tan perfil bajo, digamos, no todos los años, desde que ha estado la izquierda, por decirlo así, desde que ha estado el MAS. Entonces, pues como han ido avanzando tan calladamente, nadie como que le ha restringido, digamos, ¿no? Y también es un aval, digamos, de la pobreza, digamos, ¿no? Porque si no tienes a dónde ir, si no tienes ningún hito, digamos, de esperanza, el único placebo que vas a recibir es la religión, digamos, ¿no? Que sabemos cómo funcionan, digamos, tanto las pandillas. Por eso también, digamos, como que hay estos fenómenos sociales, digamos, en el Alto de las pandillas, de la religión, digamos, ¿no? Porque son grupos que te acogen, que te dan ese brazo que nadie más te ha dado, digamos, ¿no? Entonces, claro, es peligroso. Y en el Alto, bueno, sabemos primero qué es la religión, ¿no? ¿Qué límites le pone a la mujer? ¿Qué le restringe a la mujer? ¿Qué le prohíbe a la mujer? ¿Y qué condiciones tiene con el cuerpo de la mujer? Entonces, claro, si la iglesia evangélica y protestante que está avanzando aquí en el Alto con el brazo del gobierno, sabemos que vamos a tener también muchas más restricciones y que van a haber cambios sociales en las mujeres que nos van a limitar a nuestras libertades corporales, nuestras libertades, no sé, de ideas, digamos, ¿no? También nuestras libertades de poder decidir políticamente, no siempre estando en un gobierno, digamos, ¿no? Sí. Trayendo lo último que has dicho, ¿no? O sea, el tema del gobierno y del poder político, ¿no? Y analizar un poco las violencias machistas en el ámbito del poder político, ¿no? El Alto, o sea, una de sus características es justamente que tiene fuertes organizaciones vecinales, ¿no? Gremios de comerciantes, comerciantas, ¿no? Pero la mayoría de sus dirigentes siempre son hombres, ¿no? Y son hombres, ¿no? Que tienen, digamos, vínculos políticos con esos lugares en el gobierno municipal y se cuotean, ¿no? O sea, cargos, se cuotean puestos, ¿no? Entonces, y es una práctica en algún momento, claro, violenta, ¿no? Porque yo recuerdo de un dirigente, que no recuerdo ahorita el nombre, que claro, salía a amenazar a la Chapetón, ¿no? Le decía, voy a hacer la piedra en tu zapato, ¿no? Chapetón, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta práctica política, el ejercicio político, ¿no? De los hombres, pensar el poder, ¿no? También en este ejercicio de práctica de violencia machista. Son traumas coloniales, ¿no? Son traumas coloniales. Antes, digamos, en la colonia, después de la colonia, ¿quiénes estaban a cargo de estos poderes y de estos ejercicios de poder? Solamente hombres blancos. Por eso, como te decía, los hombres que vienen a la ciudad aspiran a tener la posición de ese hombre blanco, ¿no? ¿Y qué hacen para eso? Un montón de cosas, desde sublevar a sus compañeras, digamos, ¿no? Golpearlas, hacerlas menos, reducirlas, invisibilizarlas, silenciarlas y hasta incluso matarlas, digamos, ¿no? Porque el tema de los celos también como, o sea, o tal vez de la rabia y del miedo, son como emociones no exploradas de nuestra raza, por decirlo así, ¿no? De nuestro tipo de sociedad, de los aymaras o de la gente india, de la gente indígena, como lo quieran entender, pero son emociones no para nada exploradas como sociedad, digamos, ¿no? No estamos
nos hemos olvidado de nuestras costumbres, porque algo bien lindo que yo he analizado es que, por ejemplo, ¿para qué es Todos Santos, no? Es todo... Antes era como un mes de fiesta, si no me equivoco, y era para como digerir todo este proceso de sufrimiento, de miedo, de lo que no sabemos que se viene, digamos, ¿no? Y como sociedad, todos acompañábamos todo ese proceso de duelo, digamos, como comunidad, ¿no? Había una organización y procesos que se llevaban a cabo para enfrentar ese dolor, esa emoción. Y aquí, como aspiramos a lo blanco, como los hombres aspiran a lo blanco, pues se olvidan de quiénes son y se olvidan de las emociones que pueden sentir. Entonces, como que tienes rabia, tienes miedo y como que te limitas y quieres controlar todo eso porque piensas que ese estereotipo de lo blanco que tiene poder puede controlar todo eso, digamos, ¿no? Y se restringe a esa situación. Y es por eso que, pues, existe, digamos, ¿no? Esta violencia machista en el Alto, que todavía sigue enfrascada, que se revela con el alcohol, porque es el único método desinhibidor, digamos, de la sociedad, digamos, que ha estado reprimida desde la época de la colonia, que no hemos podido superar y que todavía seguimos enfrentando. En ese ejercicio que tú haces, ¿no? De plantearnos, digamos, la herida colonial, ¿no? Este trauma colonial, justamente para entender la violencia machista, para entender la violencia clasista también, ¿no? Entonces, este caso, ¿no? El caso que ha sido muy sonado hace un par de años, ¿no? El de Richard Choque, ¿no? Este violador serial en la zona Vallivian, ¿no? ¿Cómo explicamos, digamos, este caso, que ha sido un caso así internacional, ¿no? Por la hazaña, por la violencia, por la repetición, ¿no? Por la iteración justamente de las violaciones sexuales hacia mujeres jóvenes? ¿Cómo podríamos explicar desde ese lugar? Uy, qué difícil me pones. Bueno, primero que digamos, del lugar donde se encuentra, de la zona de Vallivian, pues yo puedo asumir que es una persona migrante del campo, es la primera generación que ha crecido aquí. Hemos visto que su mamá, digamos, es de Pollera, entonces pues tal vez han crecido o han venido desde una educación evangélica, digamos, y también tiene como, si ha salido del cuartel, que sabemos que conoce, digamos, ese ámbito, entonces también ha sido como que violentado en ese espacio, ¿no? Por otros hombres, digamos. Yo creo que es un montón de traumas que, claro, como es hombre tiene que manejar, tiene que controlar, digamos, ¿no? Entonces su nivel de control le ha llevado tanto a ocultar tantas cosas, tantos miedos, a tantas personas, a tantos cuerpos, que a la final él resulta ser violentador y víctima, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Para mí es las dos cosas al mismo tiempo, porque violentador porque ya las cosas ya las ha hecho, ¿no? No puedo borrar su violencia con su victimismo, digamos, ¿no? Con lo que ha pasado, digamos, en su niñez y en su adolescencia. Y es justamente el resultado de toda la violencia patriarcal y colonial que estamos viviendo, ¿no? Richard es como lo que el patriarcado o la norma saca a relucir para que haya control sobre, o sea, para que otros hombres vean cómo se puede manipular la situación, digamos, ¿no? Además, eso advierte de que otros hombres se cuiden, digamos, de que esto no suceda, o que oculten mejor a sus víctimas, o que oculten más sus procesos violentos, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y a nosotras, claro, nos pone como en advertencia, digamos, que estas cosas podrían pasar, pero yo creo, además, que hay muchas cosas de los hombres aymaras que no podemos ver, que ellos lo dicen, ¿no? en sus borracheras, digamos, que lo cuentan y que lastimosamente está ahí oculto y que no van a poder salir, ¿no? Que también son estas cosas de corrupción, son estos amiguismos que se generan en estos espacios de alcohol, digamos, ¿no? Donde vas a compartir, que son espacios aquí del hombre aymara para hacer política, lastimosamente, ¿no? Sí, eso podría decir. Nos encontramos en Nación Marica Callejera, en este nuevo año de Nación Marica Callejera, en esta jornada de ocupación en la Plaza de la Luna, en la ciudad del Alto. Estamos con Carla Casas, una compañera poeta, una compañera gestora cultural, cocinera, pensadora visual, integrante de la colectiva feminista La Casa de las Cholas. Carla, en esta última parte del programa queremos un poco, hemos hablado de las violencias machistas, ¿no? De las características de los hombres violentos, las violencias machistas en la ciudad del Alto. ¿Cuál crees que es el rol ahora, ¿no? Del municipio, de la gobernación, del gobierno central, ¿no? Frente a la violencia machista, particularmente en el Alto?
Creo que hay un sesgo primero, ¿no? Porque hay el género y el feminismo. En el feminismo ya ha habido una ruptura de lo que es el sistema sexo-género, digamos, ¿no? Y pues el gobierno sigue con ese sesgo, ¿no? Apenas está como asumiendo lo que es género, apenas está asumiendo lo que como la superación, digamos, de las mujeres o el empoderamiento de las mujeres. Entonces es muy difícil que tome una acción, digamos, preventiva o cualquier acción para estos casos o para esta violencia patriarcal, digamos. Es difícil que tome alguna tarea, que haga algo, porque no están al nivel de la tecnología social que hay aquí en la calle, digamos, ¿no? O que tal vez hay en los espacios, no sé, de activismo, de política o de cultura, digamos, ¿no? Porque en estos espacios se imaginan muchas más cosas, incluso se ponen en práctica, digamos, cuestiones que en el gobierno están totalmente atrás, ¿no? Y para mí más bien el gobierno es un espacio que nos limita a pensar. ¿Dónde es calle Angosto esto? Sí, esa es la calle Angosto. ¿Angosto se llama? Creo que sí. No, mira. Sí, pero bueno, entonces yo creo que el gobierno está súper atrasado, ¿no? En relación a la tecnología social, que la sociedad ya está pensando, que está criticando, que está practicando, que está marchando, digamos, porque marchar ya sabemos lo que no queremos y ellos no nos... ¿Por qué nos tienen que hacer caso, digamos? No simplemente tienen que hacer lo que les decimos, porque ellos no son, o sea, no tienen un poder, yo creo, ¿no? Que eso tenemos que entender, y es muy difícil porque también venimos de esa sociedad que todo el tiempo hemos sido servidumbre, ¿no? Y no nos podemos despojar de eso. Nos han despojado de tantas cosas que nos han dejado con esa actitud de servidumbre. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer caso, digamos, ¿no? A los que son autoridades en el gobierno municipal, digamos, ¿no? Entonces, para mí, muy difícil que vayan a hacer algo acorde a la tecnología social que tiene la sociedad aquí en el Alto. ¿Mm? Carla, la articulación de mujeres y feministas pluridiversas y plurisexuales de la ciudad del Alto y La Paz, estás organizando una movilización, ¿no? Independiente, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese trabajo, ¿no? Con reflexión feminista que están planteando las ONGs? Sabemos que hay muchas ONGs, ¿no? Acá en el Alto que están hablando del tema. ¿Qué piensas de ese trabajo? A mí me parece bien porque también ha sido como una forma en cómo yo he encontrado el feminismo, digamos, ¿no? Primero género, primero derecho, la 348, no sé. Entonces, sí, digamos, o sea, como que su forma de difusión está funcionando, perfecto, digamos, ¿no? Pero no hay una profundización, digamos, de lo que verdaderamente necesitamos saber, digamos, ¿no? Porque no necesitamos saber el tema de sexo-género, digamos, necesitamos profundizar mucho más. ¿Qué nos está llevando? Por ejemplo, necesitamos conocer nuestras opresiones, necesitamos conocer otras mujeres, necesitamos que nuestro aspirar a mujer no sea una imagen o un arquetipo blanco, digamos, ¿no? Y eso es lo que apuntan las ONGs, digamos, porque, por ejemplo, cuando te vuelves feminista, cuando empiezas a mirar a las feministas de afuera, porque las feministas son blancas, porque las feministas son privilegiadas, pues vemos también un estereotipo, digamos, de belleza, de estética, y empezamos a copiarlas, ¿no? Entonces las ONGs quieren que adquiramos también esa forma de ser feministas, digamos, ¿no? Cuando aquí en el Alto sabemos que es todo lo, no sé, no, tal vez no es lo contrario, pero es algo diferente, digamos, ¿no? Claro que no nos alejamos de ellas, porque también de alguna forma son nuestras aliadas o no, depende de la situación, de qué tipo de feminismas nos generemos, digamos, ¿no? O creamos, no sé qué va a pasar en el Alto, pero sí, somos diferentes, digamos, no somos iguales a ellas, ¿no? Entonces, el tema de las ONGs sí está aportando y no está aportando, porque ¿quién más va a hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Como te decía, los gobiernos no aportan en nada porque no tienen la capacidad para hacerlo. Ahora, yendo justamente a la movilización rumbo al 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en la ciudad del Alto, ¿cuál es la agenda o cuáles son las reivindicaciones que están planteando para esta movilización? Ya, eso es bien jodido, porque recién nos hemos reunido hace unos días, hemos tenido varias, primero virtual, luego presencial, reuniones. Y bueno, lo primero ha sido separarnos de la ciudad de La Paz, ¿no? Tener aquí en el Alto nuestro propio movimiento, porque como decía, no somos iguales a las feministas de La Paz. La mayoría de las feministas representativas de la ciudad de La Paz, y que no quitamos para nada todo el aporte que nos han dado a las mujeres salteñas también,
es que son pues, no vienen de la misma historia que nosotras, digamos, ¿no? Cuando revisamos nuestra historia venimos desde otros lugares y yo creo que desde esos otros lugares que venimos tenemos que reflexionar el movimiento feminista aquí en el Alto, digamos, ¿no? Porque incluso, digamos, yo me atrevería a decir que podríamos superar el feminismo, ¿no? No somos iguales, ¿no? Como te decía, ellas vienen desde otros lugares y nosotros necesitamos profundizar, necesitamos cuestionarnos, necesitamos encontrarnos y por eso mismo decimos que tenemos que encontrarnos aquí en el Alto. Tiene que haber en el Alto su propia movida, ¿no? Pero como te decía, yo me atrevo a decir que podemos superar incluso el feminismo, porque sabemos que el feminismo viene de una raíz blanca como el socialismo, el anarquismo y un montón de otras movilizaciones políticas, ideológicas, ¿no? Vienen de afuera. Y yo creo que como varias personas de aquí en la Villa Yala han empezado a pensar en otras epistemes, digamos, ¿no? Para generar nuevas ideas de la comunalidad, de la organización tal vez de disidencias aquí en el altiplano, en los Andes, yo creo que es preciso ocupar nuestro propio territorio para empezar empezar algo, no sé qué. No sé, yo no puedo decidir eso, digamos, ¿no? Lo tengo que hacer en colectivo, lo tengo que hacer con otras compañeras. Entonces, por eso mismo tenemos que ocuparnos de nuestro territorio y empezar, no sé, primero con la difusión y luego ya veremos, ¿no? ¿Qué sucede también? ¿Qué reflexión tenemos con nuestra mirada hacia afuera también? Que eso es algo bien importante. Y para eso hemos decidido convocarnos pues en la alcaldía el día viernes, que es el 8 de marzo. Nos vamos a concentrar en la alcaldía Quemada 1, por si acaso, ¿no? De la calle 1, que está cerca del Che Guevara. Ahí nos vamos a reunir a las 2:30 el 8 de marzo y luego vamos a terminar en un mitin en la Plaza Jonas Urduy, ¿no? Que es una de las plazas que, bueno, está una imagen icónica, digamos, de una mujer, como es en el Alto, digamos. Bueno, si deseas colocar alguna otra convocatoria, movilización, adelante, sí. Carla. En especial, como nos hemos reunido las mujeres en el Alto, pues hemos visto que hay muchas mujeres que no están convocadas en este espacio, ¿no? Entonces yo quiero llamar a las mujeres deudoras que tienen una deuda en el banco, a que se organicen y a que sean convocadas en esta marcha, ¿no? Que vengan, nos conoceremos, vamos a conocernos, vamos a organizarnos y vamos a ver qué pasa luego, ¿no? Para saber que no están solas, compañeras, no estamos solas y bueno, las esperamos el 8 de marzo. Bueno, Carla, queremos agradecerte por este tiempo con Nación Marica Callejera, sumarnos a la movilización, al llamado a la movilización de las mujeres y las disidencias sexuales también que pueden apoyar, ¿no? Y bueno, queremos agradecerte por este espacio, por tu tiempo y claro, por ayudarnos también a reflexionar y a entender la ciudad del Alto desde los feminismos. Gracias por estar en Nación Marica Callejera. Gracias, Edgar, Jayaya Nación Marica y bueno, seguiremos adelante. Gracias, Carla. Y bueno, nos vamos desde Nación Marica Callejera hasta otra jornada, hasta otro programa en este nuevo año en Nación Marica Callejera desde la Ciudad del Alto. Nos vamos desde la Ciudad del Alto. Hasta la siguiente vez nos vamos saludando a todos los mamitos, los marulos, los chizos, los jeusas, las orcochis, las carimachos, las tracas, las trabas, las transexuales, toda la población disidente sexual. Nos vamos hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Harur Kama, Tinkuna Kama.